Muy bien, ante todo, buenas tardes. Mi nombre, como ya me presentaron, es Rosario Muñante Nella. Soy médico de especialidad en patología clínica, PAS directora ejecutiva del Comando Operativo de Emergencias de nuestro COE Brigadas y, bueno, exalumna egresada también de nuestra casa de estudios, ¿no? De la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ya hace más de 12 años que dejé las aulas universitarias y pues durante este tiempo me dediqué pues, ¿no? A lo que es el área laboral y hace un tiempo ya acá en Ica, en el Hospital Regional de Ica, actualmente me encuentro laborando en el servicio de banco de sangre y pues el tema que vamos a tratar a continuación, sin más preámbulos, es lo correspondiente a tejido sanguíneo, que fue lo que me solicitaron que pudiera brindar como ponencia. Me gustaría, chicos, que esta clase la podamos hacer dinámica, que no tenga que ser de repente solamente dirigida, sino que pueda tener la participación de ustedes. Siempre es para este tipo de ponencias, lo ideal es que pudiera ser pues de manera presencial, ¿no? Entiendo que por muchos factores, a veces por un tema de distancia, es también viable que se pueda empezar por este medio. Sin embargo, hay que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para poder quedar con los conocimientos que necesitamos, ¿sí? Me gustaría, si es que es posible, que alguno de ustedes o me pudieran informar en qué grado académico se encuentran, en qué ciclo de la universidad, si son todos sanluisanos o tengo de repente alumnos de alguna otra universidad. Doctora, hay de diferentes ciclos, ¿no? Hay chicos que están ingresando a primer ciclo, luego otros que están ingresando a segundo, al igual que algunos chicos que son de otras universidades. Ya, ok, perfecto, José Carlos. Justo para poder también utilizar la terminología correcta, ¿no? Y de repente no hacer algo tan profundo cuando recién estamos comenzando. Si hay algo que me gustaría que con lo que nos quedemos de ahora en adelante es, y lo que de repente me hubiera gustado recibir en su momento, es que cuando uno hace cursos de básicas, casi siempre se torna bastante complejo, ¿no? Y es porque recién estamos comenzando, recién nos estamos involucrando a la medicina y esto hace que muchas veces terminemos no entendiendo cómo debemos o cómo se debe cada una de las cosas que deberíamos ir aprendiendo, ¿no? Y esto es porque a veces la literatura, los libros que utilizamos, se hace bastante compleja la información y sobre todo porque sentimos que lo estamos leyendo, lo aprendemos, pero más no lo aplicamos. Y esto ya cuando ustedes estén llevando cuarto año, cuando hagan semiología, cuando hagan cursos de clínica o día de especialidad, van a ver que todo lo que nosotros debemos aprender en básicas, tenemos que aplicarlo ya cuando estén en años superiores, ¿no? Pero pues cuando recién estamos comenzando para todos es un tanto engorroso, ¿no? E incluso para nosotros. Así que lo que vamos a hacer ahora, que es lo que hago con los alumnos de la San Juan, que es donde hago docencia, es justamente enfocar todo lo que vamos a ir viendo, enfocarlo a la parte clínica. Tal vez es una de las formas en las que nosotros podamos realmente sentir pasión por ir leyendo cada una de las cosas básicas que necesitamos aprender. ¿Por qué las necesitamos aprender? ¿Para qué las vamos a aprender? ¿Y en qué momento los vamos a aplicar? ¿Sí? Así que el tema es sencillo, vamos a tratar de hacerlo sencillo. Igual, desearía, si es que por ahí tienen alguna duda o alguna consulta, no duden en tener que interrumpir de repente si es necesario para que lo hagan y puedan simplemente no quedarse con las dudas que puedan tener, ¿no? Así que, y si algo de repente no está quedando muy claro, en confianza, chicos, hablen. Es ahora el momento en el que ustedes están en todo este proceso de aprendizaje, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar entonces.
El tejido sanguíneo, en términos general, para nosotros hablar del tejido sanguíneo, tenemos que hablar de la sangre en sí, ¿no? Entonces, el concepto principal de la sangre es que la sangre viene a ser un tejido conectivo especializado, si es que nos enfocamos en la parte histológica, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, imagino ya lo han hecho anteriormente. En histología nosotros tenemos que evaluar formas celulares, vamos a evaluar tejidos, y estos tejidos vamos a ver que después van a formar algunos órganos, y estos órganos a su vez formarán sistemas, ¿no? Serán partes de sistemas. Entonces, la sangre viene a ser un tejido conectivo especializado, que va a estar formado por elementos formes, que van a ser las células sanguíneas, y por el plasma, que viene a ser la sustancia líquida, por llamarlo de alguna manera, sobre el cual van a estar estos elementos formes. Las funciones que tiene la sangre en términos generales son diversas. Las más clásicas o las que siempre escuchamos es que a través de la sangre se transporta el oxígeno y el anhídrido carbónico, ¿verdad? De lo que siempre hemos escuchado. Sin embargo, son 7 funciones básicas que deseo que puedan, con las cuales debamos quedar claro el concepto y definido, en que la primera función principalmente va a ser el transporte de oxígeno. Esto se va a dar a través de los hematíes. Los hematíes van a poseer en su estructura el grupo heme y el fierro, que viene a ser una molécula, ¿no? Entonces, es en esta estructura en donde se va a transportar el oxígeno, que se va a encargar de circular a través del torrente sanguíneo, a través de los vasos sanguíneos que vamos a tener, que van a formar parte de nuestro sistema cardiovascular, y van a llegar a todas las estructuras, hasta las más ínfimas de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, la sangre oxigenada va a ser transportada gracias a estos vasos sanguíneos, que son los que van a conducir nuestra sangre. Aparte de ello, también, así como conduce así como conduce oxígeno, también va a conducir el anhídrido carbónico, que es parte del desecho, por llamarlo de alguna manera, de producto de nuestro mismo intercambio gaseoso que sucede, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros o cuando nuestros vasos sanguíneos llevan sangre oxigenada, van a recoger, ¿no? Las venas van a recoger la sangre desoxigenada, que es la que va a transportar este anhídrido carbónico, ¿no? Lo mismo que también se va a transportar a través de la sangre. La otra función que van a tener es el transporte de hormonas a través de la sangre, que es el componente que va a transcurrir, como les digo, por estos vasos sanguíneos. Vamos a transportar hormonas, una diversa cantidad de hormonas, ¿no? Todas las hormonas van a ir a través de nuestro sistema sanguíneo. Entre ellas podremos citar a las hormonas tiroideas, a las hormonas del sistema adrenérgico, a los mineralocorticoides, todas estas sustancias que van a ser producidas en diversas estructuras de nuestro organismo, en diversos órganos, finalmente van a ser transportadas a través de nuestra sangre, ¿no? A través del sistema sanguíneo. ¿Para qué también es importante? A través de la sangre vamos a tener nuestro sistema de coagulación, específicamente gracias a la presencia de las plaquetas, que va a ser parte de los elementos formes, y a otras sustancias, entre ellos el fibrinógeno, ¿no? De lo cual vamos a hablar más adelante. ¿Para qué más nos ayuda la sangre? Nos ayuda también a la regulación de la temperatura, ¿verdad? Entonces, por ahí de repente hemos escuchado, ¿no? Cuando una persona por alguna razón empieza a perder sangre, esta temperatura corporal se va a ver afectada, ¿no? Va a disminuir la temperatura corporal, uno va a tender a sentir más frío, justamente porque la sangre se encarga de regular nuestra temperatura, que también es una función. Otra función que tiene la sangre es la de transportar sustancias de tipo buffers, que van a permitir que haya un mantenimiento del pH, ¿no? Este buffer viene a ser el bicarbonato, que también va a ser transportado por medio de la sangre. Y otra función que también tiene que quedar clara es el transporte de las inmunoglobulinas. Nosotros ahora más adelante vamos a ver que la sangre posee en su estructura, entre los elementos que tiene,
entre los elementos que tiene va a poseer el plasma, y en el plasma vamos a encontrar algunas sustancias específicas como lo son las proteínas, y entre ellas las inmunoglobulinas, que van a pertenecer o van a formar parte específicamente del sistema inmunitario, ¿sí? Que es el sistema de defensa de nuestro organismo. Muy bien, la composición de la sangre según el gráfico entonces va a ser una porción líquida, que va a ser el plasma, y la otra porción que es de los elementos formes, que va a estar formada por leucocitos, eritrocitos y plaquetas, cada uno de ellos en diferente proporción y cada uno de ellos con funciones diferentes también. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar cuál es el plasma, cuáles son los elementos formes? Nosotros en laboratorio prácticamente, para nosotros poder obtener o para poder imaginar, ¿no? Ustedes ahora que estamos en este tema, para poder imaginar cómo es que se obtiene o cómo es que puedo diferenciar dónde están los elementos formes y cuál es el plasma. Imaginemos que tenemos un tubito, ¿sí? Un tubito X. En este tubito hemos echado agua con barro, ¿sí? Este tubito que tiene agua con barro, el barro, como es espeso, es una sustancia espesa, tiene un mayor peso molecular, se va a ir hacia la base, ¿sí? Mientras que toda la parte líquida se va a quedar como un sobrenadante en la parte superior. Entonces, cuando este barro se va a la parte inferior y no tiene ninguna otra sustancia o ningún otro aditivo que nosotros le agreguemos, esa parte líquida va a ser el llamado suero, ¿sí? El suero. Cuando nosotros podemos hablar del suero y cuando hablamos del plasma, ambos van a ser sustancias líquidas de la sangre, pero el plasma viene a ser aquella en la que vamos a tener también factores de coagulación y fibrinógeno. Mientras que cuando nosotros tenemos solo el suerito va a carecer de fibrinógeno. El fibrinógeno, lo vamos a ver, va a ser una sustancia que va a ayudar en la agregación plaquetaria, va a ayudar en la coagulación. Entonces, si es que nosotros no tenemos, o en el tubito no se forma el coágulo, este fibrinógeno va a estar disperso en el tubito, ¿no? En el resto de tubo. Pero si, por ejemplo, nosotros hemos utilizado un tubito que tenga un anticoagulante, entonces lo que va a hacer es en la parte inferior se va a formar toda este componente de los elementos formes, donde vamos a encontrar los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, y el resto va a ser el sobrenadante, que es la parte líquida. Eso lo vamos a ver ahorita para poder entenderlo mucho mejor, ¿sí? Pero del total de lo que tenemos, del total de sangre en un volumen determinado, tengamos presente que más del 55% está formado por una parte líquida, ¿sí? Que viene a ser el plasma. Mientras que los eritrocitos, nos menciona la literatura, van a formar entre un 42 hasta 47%. Específicamente en el libro Kersenbaum mencionan que esta cantidad de eritrocitos va a ser de hasta 45%, ¿verdad? Y el 1% va a estar formado entre los leucocitos y las plaquetas. Entonces, si nosotros tenemos esto como referencia, vamos sacando que la mayor cantidad de elementos formes va a estar dada por los eritrocitos, ¿sí? Que es la mayor cantidad de células que vamos a tener y son las que vamos a ver. Y ahora que las veamos en lámina, van a ver que en efecto son las células más abundantes que vamos a encontrar, ¿sí? Muy bien, cuando nosotros trabajamos en laboratorio, ustedes de repente en algún momento les han tomado muestras de sangre. Ustedes ven, ¿no? Que toman muestra en diferentes tubitos. Hay un tubito amarillo, hay un tubito rojo, un tubito naranja. Y ustedes dirán, ¿por qué es que tienen que ser varios tubitos diferentes, ¿no? Y esto es justamente porque cada uno de estos tubitos posee una sustancia diferente. Algunos de ellos no tienen ningún aditivo, ¿no? Mientras que otros sí poseen el anticoagulante. Estos tubitos que poseen anticoagulante permiten que nosotros podamos obtener plasma, pero estos tubitos que no posean nada, que no tengan ninguna sustancia externa, que solamente sea el tubo al vacío, van a permitir que nosotros podamos obtener el suero, ¿sí? Por eso eso es un tanto a veces
la confusión que se puede generar porque hay muchos, ¿no?, que mencionan que el plasma y el suero vienen a ser lo mismo, pero realmente no lo es, ¿sí? Muy bien, el plasma está constituido por una parte líquida, va a contener proteínas y va a contener otros elementos, ¿sí? La parte líquida, que es netamente el agua, va a formar hasta un 90%. Entonces, la totalidad del plasma va a estar compuesto casi en su totalidad por agua, ¿sí? Es un 90% de agua. Hasta un 8% lo van a formar las proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas principales? Son tres, son la albúmina, la globulina y el fibrinógeno. Y entre ellos es la albúmina la principal proteína, dada que va a ser una proteína de mayor peso molecular, que va a ser la que más abunda y cuya alteración, ya sea deficiencia, sobre todo deficiencia, va a ocasionar un signo clínico bien característico que en un ratito les voy a mencionar. Luego, aparte de las albúminas, tenemos la globulina. Las globulinas también van a ser de dos tipos. Pueden ser globulinas inmunes o las globulinas no inmunes. Las globulinas inmunes son lo que nosotros conocemos como las inmunoglobulinas, ¿no? Y eso lo habremos escuchado. Por ejemplo, tenemos inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E y inmunoglobulina D, ¿no? Por eso una mnemotecnia para poder recordarlas es justamente el gamet que les he puesto ahí, ¿no? Y por otro lado tenemos las globulinas no inmunes, que son las que no tienen que ver por la parte inmunológica y son aquellas que ayudan en el transporte. Por ejemplo, la transferrina, la aptoglobina, ¿no?, que van a ser globulinas que van a ayudar en el transporte de otras sustancias. Y por último, tenemos también como una proteína el fibrinógeno, ¿no?, que se va a activar y va a ayudar en la cascada de coagulación. Muy bien. Luego de ello, tenemos otros elementos que también van a encontrarse dentro del plasma. Entre ellos tenemos el sodio, el potasio, cloro, lo que tenemos ahí, ¿verdad? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, Doctora, que van a ser electrolitos. Sí, dime. Disculpe, no avanza sus diapositivas. A ver, un ratito. De repente se ha quedado por acá. Más bien, por favor, si pudiera también enviarle las diapositivas para poder verlo de aquí, se lo agradecería. Sí, claro. ¿Te las envío después o te las envío ahorita? Si se pudiera ahorita para ir apuntando también con algunas cosas. Sí, a ver, un toque, ¿ya? Noelia, doctora, si te lo puede enviar. Ya, se las paso ahorita a ella. Ya, te lo gracias. Ahora sí, ¿no? Creo que sí ahora está compartiendo. Sí, doctora, ya se ve. Ya sí, estaba compartiendo me quedé creo en la primera diapositiva nomás. A ver, un ratito se lo comparto a Noemi. Creo que los chicos se han dormido porque yo voy como en la cuarta diapositiva y nadie me decía nada. A ver, un ratito está cargando, ya. Ya está, acabo de enviárselo. Muy bien, entonces como les venía comentando, en esta última parte, el plasma también posee otros elementos como son el sodio, el potasio. Estos son elementos que van a pertenecer o que van a transportarse también, ¿no?, a través del plasma. Son los llamados electrolitos, ¿no? Cuando nosotros por ahí tenemos algún trastorno hidroelectrolítico, ya sea porque de repente empezamos a perder mucho líquido, porque de repente empezamos a tener diarrea, ¿no? Cuando hay diarrea o vómitos excesivos, hay un trastorno entre estos electrolitos, ¿no? Algunos se van perdiendo, sobre todo la pérdida de estos nos exige que nosotros tengamos que reponerlos, ¿no? Pero eso pues son mecanismos fisiológicos que ya mucho más adelante los van a ver. ¿Sí? Pero es importante que sepan que estos electrolitos también se transportan a través del plasma.
Otras sustancias que vamos a tener en plasma, los conocidos, ¿no? Tenemos glucosa, tenemos los lípidos, que vienen a ser, pues, la presencia de colesterol, triglicéridos, ¿no? Que se van a transportar también en la sangre. Tenemos aminoácidos, ¿no? Que van a ser los formadores también de proteínas. Y también tenemos sustancias de desecho, como lo van a ser la urea, la creatinina, el ácido úrico, que finalmente, después de metabolizarse, se van a eliminar, ¿no? Muy bien, les mencionaba hace un momento que la albúmina era uno de los elementos principales que nosotros podíamos tener en nuestro plasma. ¿Sí? La albúmina es una proteína, es la proteína más abundante, que tiene un peso molecular mayor y cuyo porcentaje va a llegar a ser desde 3.5 hasta 5.5, ¿no? Según nuestras constantes que siempre nos piden cuando, por ejemplo, tenemos que tomarnos un examen. En algún momento ustedes deben haber visto, ¿no? Que les hayan pedido, por ejemplo, un perfil hepático y en el perfil hepático les dosan, ¿no? Miden el valor de la proteína, en este caso, de las proteínas totales y las proteínas de tipo albúmina. ¿Y por qué es importante? La albúmina nosotros la tenemos internamente, ¿verdad? Está en la sangre, está en el torrente sanguíneo, la vamos a encontrar a nivel plasmático. Cuando esta albúmina está en una concentración normal, entonces hay dos conceptos que quiero que puedan quedar claros, y es la presión osmótica y que es la presión osmótica, que es la que nos va a permitir que nosotros podamos mantener una presión a nivel de nuestros vasos sanguíneos. ¿A qué me refiero? Que la albúmina, la presencia, la concentración de la albúmina va a permitir que la presión osmótica, o llamada también presión coloidosmótica, se mantenga a nivel de nuestros vasos sanguíneos y a nivel del intersticio, a nivel extracelular. Cuando esta presión está en desbalance, que puede suceder, por ejemplo, cuando tenemos una disminución en la concentración de la albúmina y una depresión en la concentración de la albúmina, esto hace que el líquido se extravase, ¿no? Se vaya a la parte externa, se vaya al intersticio, como lo ven acá en el dibujito, ¿no? Acá mientras el líquido, mientras el agua esté en la misma proporción que la albúmina, va a haber un equilibrio, ¿no? No hay ningún problema. Pero cuando hay una depresión en la albúmina, entonces al haber poquita albúmina, el agua va a empezar a salir al torrente, ¿no? Va a salir a la parte externa, va a salir al intersticio, a nuestro espacio extra, al espacio externo. Al salir a este espacio se va a empezar a acumular en la parte externa. Entonces, ¿en quiénes puede pasar esto? Por ejemplo, en las personas que tienen problemas del hígado, ¿no? Como por ejemplo en la cirrosis o en algún problema oncológico del hígado, en las personas que tienen problemas renales, ¿no? En los que va a haber una pérdida excesiva de la albúmina. La albúmina, cuando por alguna razón pues nuestro riñoncito empieza a fallar, entonces permite que la albúmina se vaya con la orina y no se retenga. Eso hace que haya una disminución en la concentración de la albúmina. ¿Qué otra patología o qué otra condición? Por ejemplo, las personas caquécticas, ¿no? Los que están bajos de peso, los que están en grado de desnutrición, en ellos también se puede afectar esta albúmina. Y al afectarse la albúmina, al bajar la concentración de la albúmina, va a generar que ese líquido se coloque acá en la parte externa, y nosotros lo veamos como un signo clínico que es el llamado la fovea, ¿no? La fovea, que podrá ser de diferentes grados dependiendo de qué tan edematizado nosotros podamos ver, ya sea los miembros inferiores, los miembros superiores, dependiendo a dónde se esté extravasando este líquido. Es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? tenemos un paciente con alguna de las patologías mencionadas, casi siempre van a desarrollar edema, y este edema por lo general va a ser edema de miembros inferiores. Si por ejemplo tuviéramos un paciente cardíaco, ¿no? cuyo mecanismo de producción del edema tiene otro mecanismo de producción, también vamos a tener ese edema que se manifiesta muy similar, pero en los miembros superiores, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de patología que tengamos para poder tener la manifestación clínica
clínica, que en este caso es la fovea, ¿no? Que es la depresión, es el hundimiento. Ustedes con su dedito colocan a nivel pretibial, o sea, delante de la tibia, en la parte de la pierna, en la parte anterior, cara anterior de la pierna. En esa zona ustedes colocan el dedito, lo hunden y se queda así, ¿no? Como si formaran unos huequitos. Eso es lo que nosotros llamamos fovea. Cuando eso no revierte rápido, nosotros mencionamos o podemos mencionar que tiene una fovea 3 cruces, ¿no? Cuando esto es menos, puede ser 2 cruces, y cuando es leve, puede ser una cruz. Pero esto lo vamos determinando acorde a cuán severo puede ser el edema que podamos tener. El edema no solo puede ser a nivel pretibial. En el caso, por ejemplo, de los hepatópatas o las personas que tienen ya un cuadro hepático severo, ¿no? En los pacientes, por ejemplo, con una cirrosis, ellos no solo desarrollan en el edema a nivel de miembros inferiores, también a nivel abdominal, ¿no? Incluso a nivel generalizado, ¿no? Que es la famosa nasarca, que es cuando ya hay un edema de todo el cuerpo está edematizado, está hinchado. Esto se debe a que esta albúmina pues está en menor cantidad de la concentración que debería estar, ¿no? Entonces, la concentración normal es de 3.5 a 5.5. Cuando esto es menor, nos puede generar ese edema que se manifiesta con la fovea, que es lo que les estoy mencionando. Otras proteínas que vamos a tener en el plasma van a ser las globulinas. Les mencionaba que podían ser las globulinas inmunes o no inmunes, ¿no? Las inmunes, que eran pues las inmunoglobulinas, ¿no? Que tienen que ver mucho, guardan mucha relación con el sistema inmunitario, entre ellas las inmunoglobulinas G, la M. Cuando participan ellas, cuando por ejemplo tenemos algún proceso infeccioso, ¿no? Y nuestro cuerpo reconoce ese agente viral, y en una segunda o tercera infección ya mi cuerpo ya lo reconoce, ¿no? Entonces, esas inmunoglobulinas participan ante ese tipo de eventos. Por otro lado, tenemos las globulinas no inmunes, y entre ellas les mencionaba las proteínas de transporte, ¿no? Como la transferrina que les mencioné, que se va a encargar de transportar, transporta el fierro entre ejemplos que podemos citar, ¿no? La aptoglobina, que también es un tipo de globina no inmune. Luego tenemos el fibrinógeno. El fibrinógeno, que también viene a ser una proteína que vamos a poder encontrar en el plasma. El fibrinógeno se va a activar con la presencia de la trombina y va a formar lo que es la fibrina. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo se activa? Cuando hay un daño tisular. Por ejemplo, ustedes en casa están ayudando a mamá en la cocina, están ahí justo picando y ¡pum!, se vuelan el dedo con el cuchillo. Una afectación del vaso sanguíneo, porque eso va a empezar a sangrar, genera ahí que haya una agregación plaquetaria, ¿no? Las plaquetitas van a venir, se van a juntar y van a formar como un taponcito. Pero para que este taponcito sea efectivo, entonces la trombina va a activar una cascada de coagulación que le llamamos. ¿De qué manera lo hace? La trombina activa al fibrinógeno y forma lo que es la fibrina, ¿no? La fibrina va a ser como una, por llamarlo de alguna manera, como una telita que va a cubrir este tapón y va a permitir que ese tapón sea más compacto y por ende que cumpla el objetivo, que es taponear ese vaso sanguíneo para que deje de sangrar, ¿no? Ese es lo que hace el fibrinógeno, y lo tenemos también como parte de nuestro plasma, también forma parte de la sangre en general. Para poder hablar todo esto que hemos visto hasta ese momento, es todo lo que compone el plasma. De ahora en adelante vamos a ver nuestros elementos formes, y para nosotros poder ver los elementos formes, uno de los estudios que se puede realizar es el estudio de médula ósea, ya sea a través de un aspirado de médula o a través de una biopsia, ¿no? Una biopsia ósea. En ambas situaciones, ya sea para el aspirado o para la médula, se eligen dos zonas que son muy características, ¿no? Una es a nivel
no está en la foto, pero uno es a nivel de nuestro esternón, es un huesito plano que es de donde nosotros podemos obtener la muestra para poder desarrollar el aspirado, y la otra pues es a nivel de uno de los huesitos que vamos a tener formando pelvis, ¿no? Que es nuestro ilíaco. De ahí también podemos, en nuestra cresta ilíaca, de ahí también podemos obtener una muestra para poder desarrollar el estudio de médula ósea. Luego, una vez obtenida la muestra, esta muestra se lleva a coloración. Generalmente la coloración que utilizamos es la coloración de Wright. Puede ser Giemsa también, y dependiendo de lo que querramos buscar, vamos a colorear, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar coloración de Giemsa o Wright para ver solamente elementos formes, pero, por ejemplo, si quisiera ver, ¿no?, algo más que eso, concentración, por ejemplo, de hemosiderina, uso otra coloración, ¿no?, que es la coloración justamente para hemosiderina. Muy bien. Para nosotros poder irnos a los elementos formes, necesito que recordemos cómo y dónde se da la hematopoiesis. Cuando nosotros hablamos de hematopoiesis, hablamos de la formación de estos elementos formes, ¿no?, de estas células sanguíneas. Y tenemos dos puntos a considerar. Cuando una persona, o cuando es ya un bebito recién, está en periodo de formación, este bebito es feto todavía, está en la barriguita de mamá, vamos a tener 3 lugares donde se va a poder producir estas células sanguíneas, o donde se van a empezar a producir, a replicar, y esto es a nivel del saco vitelino, cuando el bebé pues es muy chiquitito, cuando es un embrioncito, ¿no?, cuando está dentro de sus primeros meses todavía. Puede darse en el hígado, cuando ya estamos entre el segundo y el tercer trimestre, y en la médula ósea, que es a partir del tercer mes, que es el tercer trimestre propiamente, y persiste en la médula ósea hasta la vida adulta, ¿no? Es por eso que nosotros, cuando queremos obtener una muestra para poder ver las células, tenemos que tomar la muestra de médula, y médula ósea lo podemos encontrar tanto en este huesito plano que les mencioné, que es el esternón, como en nuestra cresta ilíaca. La hematopoiesis es todo esto que ven acá, ¿no? Todo esta infinidad de células complejas es la maduración de nuestras células para finalmente obtener las que conocemos, ¿no?, que son los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos. Por otro lado, vamos a tener los linfocitos, los monocitos, tendremos plaquetas y tendremos eritrocitos. Todas estas células van a ser células hijas de una madre o de una célula precursora, ¿no?, de una célula madre hematopoyética, lo llamamos, que es de donde van a salir todas estas células. Vamos a poder reconocer que van a existir 2 series bien definidas, que son la serie linfoide y la serie mieloide, y de las cuales de cada una de estas van a madurar diversas células, que son las que vamos a ver. Esta es una imagen, la deben conocer, es de Di Fiori, en la cual vamos a ver que esto es como una representación de un extendido de médula. Les puse hace un momento que una de las formas de poder obtener muestra de médula es justamente del aspirado de médula o la biopsia. Pero si nosotros queremos reconocer ya elementos maduros, que son los elementos que nosotros podemos cuantificar en sangre, por ejemplo, los que conocemos, ¿no?, los neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, basófilos, nuestros hematíes o plaquetas, estos elementos los podemos ver en una simple lámina periférica, ¿no?, que es las prácticas que recuerdo hacíamos en la universidad, en la cual pues nos sacábamos una gotita del dedito, hacíamos el extendido, lo coloreábamos y se veía al microscopio, y son las láminas que podíamos ver, ¿no? Esta es una representación de un extendido de lámina periférica, ¿sí? Acá en este caso en coloración de Giemsa. Muy bien, la primera serie que vamos a ver entonces es la serie eritroide, ¿sí?, o la serie eritrocítica. Esta serie eritrocítica, como la vieron hace un momento, voy a regresar un ratito. Miren, acá tienen su eritrocito, ¿sí?, acá abajo. Regresamos por regresamos por esta línea y miren cuál es la serie. Acá está la serie eritroide, unidad formadora de células eritroides. ¿De dónde salió? De la célula madre mieloide, ¿verdad? Entonces, nuestra serie eritrocítica
es o pertenece a la serie mieloide, ¿sí? De ahí es de donde parte nuestra serie eritrocítica y es de donde va a partir de donde vamos a tener las células que finalmente van a terminar siendo eritrocitos, ¿no? Después de todo el proceso de maduración. Esta maduración se da gracias a la eritropoyetina, que es una hormona que nosotros vamos a tener, que se va a producir a nivel de nuestros riñoncitos, en su corteza. Ahí es donde vamos a tener esta eritropoyetina que ayuda en la producción de estos eritrocitos. Entonces, nuestros eritrocitos van a ser desde muy jóvenes hasta nuestro eritrocito maduro, ¿no? Y esta cadena es la siguiente. Primero es un proeritroblasto, luego es un eritroblasto basófilo, luego es un eritroblasto policromatófilo, un eritroblasto acidófilo u ortocromático, lo llaman en alguna literatura, el reticulocito, que es un punto más inmaduro, y finalmente está el eritrocito. Nuestro eritrocito, hematíe o glóbulo rojo tiene que pasar por toda esta cadena para llegar a ser lo que es, ¿no? Y los tenemos acá. El proeritroblasto, por ejemplo, es el primero que vemos acá. Va a ser la célula progenitora del estirpe eritroide, ¿no? De las células de los glóbulos rojos. Va a ser el más joven que vamos a tener. El núcleo que vamos a ver acá, miren, este es el núcleo que es basófilo, bien oscuro, ¿no? La literatura lo menciona como basófilo intenso o azurófilo incluso, que va a estar en la parte central. Va a tener una cromatina bien densa, ¿sí? Va a ser compacta y suele ser perfectamente redondo, ¿no? Como lo vemos acá. No va a tener ninguna alteración, no va a tener ninguna escotadura, como si vamos a ver que van a tener células más anteriores. El citoplasma, que es este de acá, también es basófilo y va a ser escaso en comparación al núcleo que tenemos, ¿sí? Entonces, este de acá viene a ser el proeritroblasto, es la primera célula progenitora de nuestra eritroide. El siguiente viene a ser nuestro eritroblasto basófilo. Este eritroblasto basófilo es también una célula grande, ¿no? Si ustedes miran estas, miren chicos, y miren este que tenemos acá al costadito, estos que tenemos más pequeñitos son los eritrocitos normales, comunes y corrientes, los que ya nosotros vemos en una lámina periférica, por ejemplo, ¿no? Y miren cómo es grande la célula inmadura. Por eso es que clásico es que nosotros en una línea periférica jamás deberíamos encontrar células inmaduras. Si nosotros encontramos células inmaduras, probablemente ese paciente tenga alguna patología en la sangre, ¿no? Si no es un cuadro oncológico como leucemia, por ejemplo. Muy bien, entonces este eritroblasto basófilo también es grande, ¿sí? Como lo vemos acá. El núcleo es basófilo también, muy oscuro, redondo. Y a diferencia de otros, este núcleo tiene una estructura ligeramente más gruesita comparándolo con el resto, ¿no? Es como si fuera un poquito más denso. Por otro lado, esto de acá viene a ser su citoplasma y el citoplasma también es escaso, ¿no? Luego tenemos el eritroblasto policromatófilo, que es este de acá. Este eritroblasto, ¿no? También es un eritrocito inmaduro. Tiene un núcleo grande también, que es el que está acá en la parte central. El núcleo es basófilo, es oscuro. Y en comparación con el anterior, el núcleo de este eritroblasto policromatófilo es ligeramente más pequeño comparándolo con el eritroblasto basófilo, ¿no? Es un poco más pequeño. Y el citoplasma va apareciendo un poquito más a comparación de los que hemos visto anteriormente. El color azul es clásico en estos eritroblastos, ¿no? Es un azurófilo bien oscurito, por eso nosotros lo llamamos un basófilo intenso. Luego, después de nuestro eritroblasto policromatófilo, tenemos un eritroblasto ortocromático. Este eritroblasto ortocromático ya es un poco más pequeño, tiene un núcleo redondo también, bien definido, y es muy oscuro, ¿no? La cromatina que tiene acá tiene un patrón bien definido, ¿no? El núcleo de esta célula, que es el eritroblasto ortocromático, es bien definido y la literatura nos menciona que es un núcleo que ya está venido a menos, ¿no? Que ya está en depresión porque finalmente es un núcleo que se va a eliminar y se va a perder.
Recordemos, chicos, que los eritrocitos son células anucleadas, ¿no? Por tanto, no poseen núcleo. Muy bien. El que sigue acá, que viene a ser el reticulocito es un precursor de nuestro hematíe, ¿no? En este caso de nuestros eritrocitos. Y este reticulocito ya no posee núcleo, ¿no? Y tiene escasa cromatina dispersa que todavía quedó, que viene a ser o viene a teñir con una coloración medio basófila, ¿no? Que es la que tenemos acá. Y finalmente tenemos ya nuestros eritrocitos que son maduros, que ya maduraron. Estos eritrocitos tienen características bien definidas, ¿no? Los eritrocitos van a tener un tamaño de más o menos, o van a tener un diámetro de más o menos 7 a 8 micras. Van a tener una forma de disco bicóncavo, lo llama la literatura, ¿no? Justamente porque tienen que tener una doble convexidad, ¿no? Tienen esta convexidad que viene a ser la concavidad que tiene una en la parte central, como si fuera una donita. Por eso es que se le llama como disco bicóncavo, ¿no? Con una doble convexidad, biconcavidad. Los eritrocitos tienen otra nomenclatura, ¿no? Como lo ven ahí en la diapositiva, son células que no poseen núcleo. Recordemos que hasta nuestro eritroblasto ortocromático podían tener núcleo, pero de ahí es la última parte donde hay núcleo, por tanto, donde todavía hay mitosis, ¿no? Después de esa ya no hay núcleo. Los eritrocitos van a poseer una membrana plasmática, un citoesqueleto. Estos eritrocitos no poseen muchas inclusiones citoplasmáticas, ¿no? Son pocas las que tienen, y entre las que tienen está el citoesqueleto. Posee hemoglobina también, en la cual se va a transportar el oxígeno, que era lo que hablábamos al inicio. Es conocido que los eritrocitos poseen una vida media de 120 días, ¿no? Ese es el tiempo que en promedio duran estas células, y tiene su mecanismo de eliminación, puede ser por fagocitosis o por hemólisis. Por hemólisis, por ejemplo, en el caso del vaso, ¿no? El vaso es el órgano que nos permite a nosotros ya en la vida adulta que pueda generar la hemólisis o destrucción de estos de estos eritrocitos para que puedan nuevamente regenerarse. Y si es que habláramos de fagocitosis, por ejemplo, tenemos las células de Cooper del hígado, ¿no? Que también van a permitir o van a fagocitar estos eritrocitos. Finalmente, los reticulocitos, como les decía, son las células inmaduras, y la función principal de nuestros eritrocitos va a ser, aparte del transporte de oxígeno y dióxido de carbono, van a transportar también el hierro, ¿verdad? Que es el que va a permitir que nosotros podamos tener una hemoglobina y por ende todo lo que tiene que ver con la historia de la anemia. En los eritrocitos, como les decía, esta es una imagen representativa de la convexidad que tiene el hematíe, ausencia de núcleo porque no tiene núcleo. La molécula de la hemoglobina va a tener 4 subunidades M, y entre ellas, pues, en parte central va a contener su fierro, ¿no? Por eso es que es muy conocido por nosotros cuando hablamos de la anemia ferropénica, ¿no? Por una carencia en la presencia de hierro. ¿Cuándo se da esto? Cuando tenemos, pues, una disminución en la baja de los eritrocitos, ¿no? ¿Para qué es importante? Y esto sí les quería colocar. La membrana plasmática de los eritrocitos, en la membrana plasmática vamos a tener diversos antígenos. ¿Por qué se los remarco? Porque estos antígenos que vamos a tener en la membrana nos van a ayudar a poder determinar el grupo sanguíneo de las personas. Por ejemplo, mi caso, yo soy B positivo, y esto se da porque en mi membrana, ¿no? En la membrana plasmática de mis hematíes, vamos a tener antígeno B. Yo tengo antígeno B, por eso mi tipo de sangre es B positivo. Y así, de igual manera, quien tenga el tipo de sangre A positivo es porque la membrana plasmática de sus hematíes tienen los antígenos A. Las personas que, por ejemplo, tienen el antígeno A y B, ¿no? Porque son de ambos tipos, son los que desarrollan un tipo de sangre AB, ¿no? Y así sucesivamente. Así como lo tenemos para el grupo sanguíneo, también lo tenemos para el factor RH, ¿no? Pero eso ya es motivo de otro tema.
Y acá les presento una lámina donde vamos a ver los eritrocitos. ¿Cuáles son los eritrocitos? Son estos de acá, miren chicos, estos de acá, los que vemos en abundancia. Les decía que los eritrocitos, si es que nosotros tenemos que llevarlo a un hemograma, por ejemplo, la cantidad de eritrocitos puede llegar a ser hasta de 6 millones, ¿no? Pueden ser desde 3 millones hasta 6. Por eso es que la cantidad de hematíes que tenemos acá es justamente abundante porque son las células que más abundan, ¿no? Estos de acá vienen a ser nuestros hematíes, que son como unas donitas, ¿no? Ese es el aspecto normal de los hematíes. Ahora vamos a ver la alteración de alguno de estos hematíes o de estos eritrocitos. Por ejemplo, tenemos alteraciones de acuerdo al tamaño. Los eritrocitos normalmente dijimos que medían de 7.5 micras, ¿no? El diámetro era un aproximado de 7.5, pero, por ejemplo, existen situaciones en las que podemos tener hematíes más grandes, como este que tenemos acá, ¿no? Y algunos en las que podemos ver hematíes más pequeños, como este que tenemos acá. Esa variabilidad en el tamaño de los hematíes es llamado la anisocitosis, ¿sí? Es un término médico que utilizamos. Entonces, cuando hay una variación en el tamaño es anisocitosis y la anisocitosis puede ser una macrocitosis, por ejemplo, cuando hay un tamaño grande, ¿no? Como este hematíe que tenemos acá, una microcitosis o un microcito, ¿no? Una célula microcítica que es esta de acá, que es más pequeñita, o el normocito, que es la célula normal, ¿no? Del tamaño normal. Cualquiera de estos nos refiere la alteración en cuanto a la morfología y lo normal pues es el normocito. Tenemos otra alteración y es de acuerdo a la forma de los hematíes y a esta alteración le llamamos poiquilocitosis. Esta alteración de la forma de los eritrocitos puede ser por una alteración ya sea de la membrana o en algunos casos por el citoesqueleto que le da una apariencia diferente. La mayoría de estas alteraciones nos van a llevar a patologías diversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí les he citado solo algunas de ellas, ¿no? Como las células de forma ovalocitos, trepanocitos, los dacriocitos, esferocitos, queratocitos, y cada uno de estos tiene una forma diferente. Por ejemplo, como su propio nombre lo dice, ¿no? Los ovalocitos van a tener una forma ovalada, ¿no? Y este tipo de manifestación en cuanto a la forma de los eritrocitos nos va a llevar a una patología hereditaria, ¿no? Que es la eritrocitosis hereditaria, que es un tipo de anemia que manifiesta la presencia de células o de eritrocitos pues de forma ovalada. Luego tenemos los trepanocitos, que es justamente los que tenemos acá, ¿no? Que tienen como una forma de hoz. Estos drepanocitos son los que se van a manifestar, por ejemplo, en la anemia falciforme. No sé si la habrán escuchado de repente, pero la anemia falciforme tiene que ver con un tipo de hemoglobina diferente. Nosotros, la hemoglobina que tenemos es, la hemoglobina que existe es de 3 tipos. Puede ser A1, perdón, A2, A sub 2, y la hemoglobina F, que es la fetal. Pero existe un cuarto tipo de hemoglobina que es la hemoglobina S, que es una condición patológica, ¿no? Que no es normal y va a permitir que haya un tipo de anemia que es la anemia falciforme, ¿no? ¿Y cuándo voy a ver anemia falciforme? Cuando en mi lámina periférica vea este tipo de hematíes, ¿no? No es que estén volteaditos, que el corte sea transversal, no. Acá, este de acá viene a ser la forma del hematía, ¿no? Que son medios alargados, como una forma de hoz, dice la literatura, ¿no? Y esto es, los drepanocitos nos dan esta característica. Luego tenemos los dacriocitos, ¿no? Los dacriocitos que son los hematíes que van a tener una forma de lágrima, ¿no? Como el que ven acá, miren. Se ve como una gotita, ¿no? Como una lagrimita por acá, tenemos otro por acá, parece un higo más que lagrimita, ¿no? Pero esa es la reseña que le dan a este tipo de hematíe. Estos dacriocitos van a ser también una forma inusual de presentación de los hematíes, ¿no? No es la forma habitual. Luego tenemos los esferocitos, eso no hemos puesto una foto ahí, pero los esferocitos van a ser, como su propio nombre lo dice, van a ser hematíes con una forma esférica.
Y esta esferocitosis también va a ser una patología congénita, hereditaria, ¿no? En la cual vamos a tener una mayor cantidad en la concentración de la bilirrubina, ¿no? Y por ende una presencia de ictericia, que también es un tipo o una alteración hematológica propiamente. Y finalmente los queratocitos que tenemos ahí, que van a ser eritrocitos fragmentados, ¿no? Como si fueran o tuvieran forma de cuernito. Eso también es una manifestación de los hematíes, ¿no? En cuanto a la alteración de la forma. Luego tenemos una alteración de acuerdo al color. Cuando es así, el término se llama anisocromasia y puede haber hipocromía o normocromía, ¿no? Hipocromía cuando hay una disminución. Miren acá. Esto de acá, por ejemplo, es un hematíe, pero hipocrómico, ¿no? ¿Cuándo llamamos hipocrómico? Cuando este hematíe no tiene la misma tonalidad, del mismo color, ¿no? De un rosa pálido que debería tener. ¿Y en qué condiciones lo podemos tener? Por ejemplo, en una anemia carencial, por ejemplo, la anemia ferropénica, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es el grupo M el que le va a dar esta coloración, ¿no? Media rosadita al hematíe. Y si tenemos una disminución de ello, entonces si hay una disminución de hemoglobina, entonces vamos a tener que nuestros hematíes van a ser así, se van a ver medios paliduchos, ¿no? Medios blancos, no en su tono normal como es en el lado izquierdo, ¿no? Que es un hematíe normal. Otra alteración que podemos encontrar en los eritrocitos es el fenómeno de Rouleaux, por ejemplo, en este, ¿no? Es como un apilamiento de monedas. Los hematíes, si se han dado cuenta, deberían verse así, ¿no? Separaditos, disgregados, no deberían estar juntos. Sin embargo, cuando tenemos este fenómeno de Rouleaux, está estrechamente relacionado con alteraciones a nivel de las proteínas. Específicamente, nosotros lo relacionamos con una enfermedad llamada mieloma múltiple, ¿no? Cuando hay una alteración y es porque estos hematíes, pues, ¿no? Se tienden a pegar como si fueran un grupito de monedas que están pegaditas, ¿no? Por eso es que tienen ese aspecto característico de apilamiento de monedas, ¿no? Como el que vemos acá. También es una alteración de los hematíes. Y esto de acá que vemos como si fueran solo manchas, que es la hemoaglutinación, ¿no? ¿En qué casos lo podemos ver? Cuando, por ejemplo, tenemos mucha concentración de los glóbulos rojos, ¿no? Que haya un exceso en la concentración, por ejemplo, en las policitemias. Me olvidé mencionarles, chicos, así como tenemos, por ejemplo, anemia, vamos a tener también la policitemia. La anemia va a ser la disminución en la cantidad de nuestros glóbulos rojos y la policitemia es el aumento en la concentración de los glóbulos rojos. La anemia, ambos extremos son patológicos, ¿no? La anemia, pues, que puede ser por diferentes causas, ¿no? Entre algunas de las que les he mencionado ahí, una pérdida de sangre, por enfermedades hemolíticas, por insuficiencia en la producción de los eritrocitos, ¿no? Existen muchas causas que nos pueden llevar a una anemia, pero así como hay una anemia por una deficiencia en la producción de glóbulos rojos o una deficiencia en la concentración de hematíes, también existe la policitemia, ¿no? Que es un exceso. ¿Cuándo podemos tener, por ejemplo, una policitemia que puede ser fisiológica? En las personas que viven en la sierra, ¿no? Las personas que viven, por ejemplo, en nuestra sierra peruana, ellos desarrollan una policitemia que es fisiológica, o sea, hay una mayor cantidad de hemoglobina y por ende una mayor cantidad de hematocrito. Cuando tenemos esto, se da justamente porque al al nosotros vivir en la sierra, hace que nuestras células, en este caso nuestros hematíes, como mecanismo de compensación, produzcan mayor, se repliquen más rápido, se produzcan más, dado que recordemos que nuestros hematíes transportan el oxígeno, ¿no? Entonces, a mayor altura, mayor capacidad de necesitar oxígeno. Por tanto, necesito mayor producción de hematíes para que transporten ese oxígeno. Por eso es que en las personas de la sierra hay una mayor concentración de hematíes, ¿sí? O que es lo llamado o la llamada policitemia fisiológica.
Cuando esta policitemia o este exceso se vuelve patológico, ya necesitan pues un tratamiento, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que es patológico? Cuando, por ejemplo, hay dolores de cabeza o tenemos pesadez, mareos, ¿no? O taquicardia, ¿no? Eso nos puede generar la policitemia. Entonces, ahí sí tendríamos la indicación de tener que suministrar un tratamiento, ¿no? Que vendría a ser la sangría terapéutica. Los otros elementos formes que vamos a ver son los leucocitos. Estos leucocitos son más pequeños comparados con, los leucocitos son más grandecitos comparados con los hematíes que habíamos visto hace un momento, ¿no? Los hematíes son más pequeños. Los leucocitos, por el contrario, pueden medir de 10 a 12, incluso más, dependiendo del tipo de célula que sea, ¿no? Entonces, el diámetro promedio es hasta de 12 micras. Son en menor cantidad que los hematíes. Nosotros en nuestra fórmula leucocitaria tenemos que pueden ser de 6.000 hasta 10.000, ¿no? Estas células se encargan de la respuesta inmunitaria, participan en la respuesta inflamatoria, participan también, por ejemplo, ¿no? En el caso de los eosinófilos, en todo lo que tenga que ver con enfermedades parasitarias o enfermedades alérgicas, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Los leucocitos pueden ser de dos tipos, los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos, que son de tres formas, son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y por otro lado tenemos los granulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Y bien, habíamos hablado desde el inicio que teníamos dos series. Una era la serie mieloide y la otra era la serie linfoide. En esta serie mieloide tenemos los glóbulos rojos, que ya los vimos, tenemos las plaquetas, que es lo último de lo que vamos a hablar, y tenemos nuestras células que les acabo de mencionar, ¿no? Las células granulocíticas. Y esta serie mieloide también tiene un proceso de maduración, así como vimos un eritroblasto, eritrocito ortocromático, policromatófilo y todos esos nombres raros que hemos leído ahora, también los vamos a tener en la serie mieloide. Y por otro lado, también los vamos a tener en la serie linfoide, ¿sí? Entonces, en la serie mieloide vamos a tener acá nuestro mieloblasto, que va a ser una célula principal. Volvemos traigo a la mente, acoto de nuevo, que nosotros para poder observar las células inmaduras, ¿sí? Las células inmaduras, que son hasta nuestro neutrófilo encallado, bastón, todas esas células inmaduras las podemos ver en nuestra lámina de médula ósea, ¿sí? En nuestra lámina de aspirado de médula, ahí es donde debemos ver todas nuestras células inmaduras. ¿Cuáles son esas células inmaduras? Son el promielocito, el mieloblasto, los mielocitos que pueden ser de acuerdo al tipo de célula, ¿no? Si es que es un neutrófilo, voy a tener un mielocito neutrófilo, un metamielocito neutrófilo y un bastón neutrófilo. Si es que es, por ejemplo, el eosinófilo, el producto final, voy a tener un mielocito eosinófilo, un metamielocito eosinófilo y así, ¿ok? Ahorita no los voy a marear con toda la terminología que existe porque eso ya es propiamente lo que tenemos que ya conocer como patólogos, pero sí necesito que entendamos que la serie mieloide es en este orden: mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito y en banda, ¿no? Y finalmente las células ya que nosotros podemos conocer o son las que conocemos. Después de todo este círculo de nombres raros, tienen que quedarse con su neutrófilo, su eosinófilo y su basófilo. Esto es en la serie mieloide granulocítica, ¿sí? Granulocítica le llamamos porque van a tener múltiples granulaciones, que son las que vamos a diferenciar ahora. Muy bien, y entre ellos les había dicho que teníamos una variedad de células inmaduras, ¿no? Como el mieloblasto, promielocito, mielocito, que son los que vamos a ver acá. El mieloblasto, por ejemplo, es una célula grande, ¿sí? Muy grande, de núcleo medio ovalado, ¿sí? Y escaso citoplasma. La relación que tenemos acá núcleo-citoplasma es casi 4:1, ¿no? Significa que hay una mayor cantidad de núcleo y menor cantidad de citoplasma. Ese es el mieloblasto, ¿ya?
Luego tenemos el promielocito, que viene a ser este de acá. El promielocito también es una célula grande. Miren acá cómo se ven los hematíes más pequeñitos, ¿no? Es como 6 veces más grande el promielocito, es grande. Con citoplasma basófilo, miren cómo se ve acá oscurito el citoplasma alrededor. Y esto que está acá en la parte central viene a ser el núcleo. Este núcleo va a tener unas granulaciones que van a tener una pigmentación medio azulada, ¿no? Ese es el promielocito. Luego tenemos el mielocito, que viene a ser este de acá. Este mielocito es ligeramente más pequeño, ¿no? Tiene una basofilia ligera, significa que es un poquito más moradito. El núcleo que viene a tener es ligeramente también más pequeño comparado con el que veíamos en el promielocito, ¿no? Es más pequeño, es más aplanado y es la última célula que nosotros en el cual vamos a poder observar capacidad mitótica también, ¿no? O sea, que va a seguir replicándose y reproduciéndose. Este viene a ser el mielocito. Después del mielocito vamos a tener el metamielocito. Este metamielocito también sigue siendo una célula grande, pero es más pequeña comparada con las primeras que veíamos, ¿sí? ¿Y cuál va a ser su característica principal? Es que va a tener este núcleo medio incurvado, ¿no? Es como si tuviera una escotadura acá en la parte central. Nosotros en patología le llamamos como si fuera un sol naciente, ¿no? Cuando vemos en lámina periférica, acá se ve como una manchita blanca, clarita, ¿no? Como si fuera el sol que recién va a despegar o va a salir. Este viene a ser el metamielocito, sí, es más pequeño. Y finalmente el neutrófilo en banda o bastón, que es el que tenemos acá, o llamado también encallado, es el que vamos a tener con una escotadura mayor, ¿no? Es una célula más pequeña, ya tiene casi el mismo tamaño del neutrófilo y lo vamos a ver con una escotadura mucho mayor. Es que nosotros le llamamos como si tuviera un aspecto arriñonado, ¿no? Ese es el neutrófilo en banda o bastón. Los neutrófilos son los más numerosos de toda nuestra serie linfoide, ¿sí? De todos nuestros leucocitos va a ser los más numerosos. Pueden llegar a ser hasta en un 70% de todo el total. El tamaño aproximado es de 9 a 12 micras, ¿no? Es el tamaño que va a mantener. Y la característica es que va a poder tener núcleos, por eso es llamado como polimorfo nuclear. Significa que tiene varios núcleos, pueden ser de 3 a 5, por ejemplo acá. Tiene este y tiene este, ¿no? Acá tiene 3 núcleos. Cada una de estas estructuras basófilas que tenemos en la parte central, oscuritas, vienen a ser sus núcleos, de igual manera el que tenemos acá, ¿no? Entonces, normalmente el neutrófilo debería tener de 3 a 5 lóbulos o de 3 a 5 núcleos, ¿sí? Este núcleo va a tener de 3 a 5 lóbulos. Pero cuando tenemos alguno de estos neutrófilos en los que hay menor cantidad o mayor cantidad, entonces vamos a relacionarlo con otras patologías, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mayor a 5 lóbulos o ese núcleo tiene mayor a 5 lóbulos pequeños, vamos a llamar que es una hipersegmentación de neutrófilos y eso lo relacionamos bastante con el tipo de anemia megaloblástica, ¿sí? Muy bien, por otro lado van a tener un citoplasma más homogéneo, pero va a presentar unas granulaciones, ¿no? Que van a tener una coloración basófila. No sé si de repente se me estén perdiendo con términos, eso debí de repente de mencionárselos al inicio y yo he asumido que lo sabían, pero recordemos chicos que cada vez que yo hablo de basófilo me refiero a algo oscuro, ¿sí? El basófilo en la coloración de hematoxilina eosina o en la coloración de James A. o Wright va a tener una coloración medio azulada, mientras que el acidófilo tiene una coloración rosada. ¿Sí? Una coloración rosada pálida. Esto es por la presencia de sustancias ácidas o básicas y lo que se adhieren mejor, ¿sí? Pero ese no es motivo ahorita de la clase, pero para que me puedan entender de repente mejor con la terminología que estamos utilizando. Entonces, cuando hablamos acá que tiene granulaciones basófilas, significa que tiene granulaciones oscuras, ¿ya? Que tienen una coloración medio violácea, azulado, así. Acá, por ejemplo, siendo una coloración de Wright. Y finalmente, pues lo que van a hacer estos neutrófilos es fagocitar agentes externos, como por ejemplo los hongos y las bacterias.
Luego tenemos los eosinófilos, van a ser en menor cantidad, ¿ya? Van a ser hasta en un 3%. Estos eosinófilos van a ser más grandes. Entre todas las células que hemos visto, células ya maduras, van a ser las células más grandes, llegando a medir hasta 12 micras, ¿sí? Estos van a contener unos gránulos, que son estos de acá, que si se dan cuenta son medios rosaditos, ¿no? Por eso es que se le llama como gránulos eosinófilos o gránulos acidófilos, ¿ya? Por eso es que esta célula toma el nombre de eosinófilo, justamente por la presencia de los gránulos de esta coloración rosada que tiene. Son clásicos porque los vamos a tener así, solamente tienen 2 lóbulos. Muchas veces, ya viendo la lámina periférica, nos solemos confundir entre un eosinófilo y un basófilo, por ejemplo, ¿no? Perdón, y un neutrófilo, que es el que tenemos acá. Pero miren bien, el neutrófilo tiene unas granulaciones oscuras, ¿no? Son medio lilas, medio azuladas, mientras que las granulaciones que tenemos acá en nuestro eosinófilo es más rosadito, más clarito, ¿sí? Esa es la diferencia. Tiene el núcleo en alforja que dicen, ¿no? Binucleado, que es el que tenemos acá, ¿no? Con una pequeña escotadura en la parte central. Y cuando lo vamos a ver aumentado, cuando tenemos reacciones alérgicas, por ejemplo, cuadros asmáticos, dermatitis, ¿no? O cualquier otra reacción alérgica, y en las infecciones parasitarias. En ellos también vamos a tener los eosinófilos altos. Cuando nosotros hablamos de neutrófilos, me olvidé mencionarles, cuando los neutrófilos están por debajo de su cantidad normal, se llama neutropenia. Y cuando están por encima, se llama neutrofilia, ¿sí? De igual manera, los eosinófilos, cuando hay un exceso, se llama eosinofilia, ¿sí? Y cuando hay una disminución, eosinopenia. Y el tercer grupo de células que vamos a ver que tienen que van a tener granulaciones van a ser los basófilos. Los basófilos van a ser células escasas también, van a encontrarse hasta en un 1%, según refiere la literatura, y van a ser pequeños de 8 a 10 micras, ¿no? Tienen un núcleo irregular, el núcleo va a estar tapado, van a tener una cromatina laxa, y les digo tapado porque en estos basófilos van a preponderar unas granulaciones basófilas que van a ser grandecitas, ¿no? Son las que tenemos acá. Estas granulaciones van a contener histamina y otros mediadores inflamatorios. Es por eso que van a participar también o van a aparecer o aumentar cuando tengamos una mayor cantidad o cuando tengamos alguna reacción alérgica, ¿no? Esos son nuestros basófilos. Clásicos también, y como son muy escasos, a veces son difíciles de encontrar en lámina. Y finalmente, para terminar todo lo que es leucocitos, tenemos la serie linfoide. La serie linfoide también tiene su célula precursora y tiene su célula madura que viene a ser el linfocito, ¿no? Entonces, la célula precursora de la serie linfoide es nuestro linfoblasto. Después del linfoblasto podemos tener un prolinfocito, un linfocito medio, que es el llamado linfocito atípico, y tenemos finalmente el linfocito maduro, ¿no? Y para seguir o continuar la maduración existe otra célula que es llamado plasmocito, que es el que se va a ver aumentado, por ejemplo, en el mieloma múltiple, que es una de las enfermedades que les mencionaba hace rato, ¿no? Y acá tenemos nuestro linfoblasto, es una célula grande, el tamaño que puede llegar a tener es hasta de 18 micras, la forma es redondeada u oval, presenta un núcleo, que es acá, un núcleo único de citoplasma azulado. La relación que tenemos es de un 5:1, el núcleo es inmenso, es muy grande, ¿no? A menudo presenta una zona perinuclear, que es esta de acá, ¿no? La que tenemos acá, y donde vamos a poder tener hasta 2 nucleolos, ¿no? Que es el que tenemos. Miren, uno tenemos por acá y uno tenemos acá pequeñito, que son los nucleolos de este núcleo grande que tenemos, ¿no? Esta es una célula inmadura. Recordarles, chicos, que cuando nosotros vemos una célula inmadura en una lámina periférica, probablemente estamos frente a un cuadro oncológico, ¿no? Les vuelvo a repetir, si yo tengo linfoblastos y en una cantidad mayor al 5% de todo mi recuento de la lámina periférica y veo que los linfoblastos abundan, entonces este paciente probablemente tenga una leucemia linfocítica, ¿no? Probablemente.
pero eso pues igual se tienen que hacer otros estudios para poder confirmar. Y acá miren, tengo mi linfocito, ¿no? El linfocito maduro es un linfocito pequeño, puede llegar a medir hasta 10 micras. Este linfocito tiene el núcleo basófilo bien oscurito en la parte central, el núcleo es grande también, ¿no? Y el citoplasma es escaso. Este linfocito es un poquito, solo ligeramente más grande que el tamaño del hematío, ¿no? Por eso es que puede llegar a medir hasta 10 micras, pero es este nuestro linfocito. Y acá les puse un plasmocito, que es una célula también proveniente del estirpe linfoide, que es diferente a un linfocito, ¿no? Nuestro plasmocito tiene mayor cantidad de citoplasma. El núcleo que tenemos acá es un núcleo basófilo bien intenso, cromatina densa, y es también considerado, pues, no una célula normal, ¿no? Que no debería aparecer normalmente en un hemograma. Los linfocitos, pues, pueden ser hasta de 10 micras, son el segundo grupo de leucocitos en mayor abundancia. Teníamos que los neutrófilos son los más abundantes, pueden llegar a ser hasta el 70%. Los linfocitos llegan a ser un 28 a 30%, ¿no? También son abundantes. Se van a localizar en linfa, en órganos linfoides, como por ejemplo timo, vaso, ganglio linfático, ¿no? Amígdala palatina, esos son órganos linfoides. Ahí vamos a tener linfocitos. Los linfocitos son de dos tipos, pueden ser linfocitos T o linfocitos B, pero no los vamos a poder reconocer en microscopía óptica, ¿no? Eso se puede reconocer en microscopía electrónica o bien en inmunohistoquímica, que son otro tipo de técnicas que podemos ver. Son leucocitos pequeños, ¿no? Son solo un poquito más grandes que los hematíes, como les decíamos hace un momento. Tienen su núcleo redondo, como les dije también hace un momento, y la cromatina pues es bien oscurita. Aparte de los linfocitos B y T, podemos tener otros que son los natural killer, ¿no? Que también son otro tipo de linfocitos como subtipo que pueden o que podemos encontrar. Y los monocitos, que también son un tipo de linfocito agranulocítico, ¿no? Los monocitos son muy grandes. Hace rato veíamos que los eosinófilos son las células más grandes de los granulocitos, mientras que los monocitos son más grandes, las células más grandes de los agranulocitos, ¿sí? Pueden medir hasta 20 micras y tienen un clásico núcleo con aspecto arriñonado, ¿no? Que tenemos acá. ¿Cómo puedo diferenciar esto, por ejemplo, de un metamielocito, ¿no? Que veíamos hace un momento que era una célula inmadura? ¿Cómo lo diferenciamos? Por la presencia de los gránulos, ¿no? Los gránulos, recuerden chicos, los monocitos son agranulocitos, o sea, no vamos a tener núcleo a nivel del, no vamos a tener gránulos a nivel del citoplasma, a comparación de los metamielo, en el que sí podíamos encontrar múltiples granulaciones, ¿no? Como para poder diferenciarlo de alguna manera. El núcleo puede ser de diferentes formas, pero generalmente son reniformes, ¿no? Tienen este aspecto arriñonado, con una escotadura central. Muy bien. Poseen cromatina laxa, no se colorean tanto como los que veíamos en los linfocitos, ¿no? Que se veían bien coloreados. Muy bien, y el citoplasma pues es un poquito más amplio. Tanto este como este son monocitos, ¿sí? Ambos monocitos reniformes. Y finalmente tenemos las plaquetas. Para nosotros hablar de las plaquetas, recordemos que también pertenecen a la estirpe mieloide. Estas plaquetas no van a ser células, ¿sí? Pero sí van a ser estructuras pequeñas que van a ser llamados fragmentos celulares y van a proceder de un megacariocito, que sí es la célula formadora de plaquetas, o es de donde van a salir las plaquetas. ¿Y cuáles son las plaquetas acá? Estas de acá, miren, estas manchitas que vemos acá de una coloración basófila, punteado basófilo, estas vienen a ser nuestras plaquetas, que son muy pequeñitas. Estas plaquetitas a veces las vemos como un aspecto casi estrellado, lo dice la literatura, y es justamente por la gran cantidad de plaquetitas que vamos a poder encontrar. Un exceso en estas plaquetas es la llamada trombocitosis, ¿no? Las plaquetas también son llamados trombocitos. Un exceso es llamado trombocitosis y una disminución en esta cantidad es la plaquetopenia o la trombocitopenia. Hoy muy ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás peleando?
clínica desarrolla la plaqueta Ujú. o la deficiencia o la disminución severa de la cantidad de plaquetas también son muy abundantes, llegan a ser de Ok. 150.000 a 350.000, ¿no? Incluso alguna literatura menciona hasta 450.000. Esa es la cantidad de plaquetas, por tanto también abunda. Y estas plaquetas se van a encargar de participar en la coagulación, ¿no? Van a formar un tapón de plaquetas, que era lo que les decía hace un momento, y van a evitar pues la incidencia de una hemorragia. El tiempo de vida de estas plaquetas es de 8 a 12 días, ¿no? Pero aquí en el laboratorio pues es solo 6 días. Este, por ejemplo, es un megacariocito, que es una unidad formadora de las plaquetas, ¿no? Ok. Un Esta megacariocito llámala, ¿le puedes tampoco lo vamos a pagar? ver en una ¿Le muestra puedes de pagar lámina luego? periférica. Esta Entonces, célula grande solo la veríamos en una muestra de médula, ¿sí? Cuando hay médula, ahí tengo mi megacariocito. Cuando hay lámina dile periférica, que la ahí moto solo no tengo te cobró. la plaqueta. Y una alteración de, por ejemplo, del tamaño de estas plaquetas es una Dile que la moto macroplaqueta, te lo ¿no? Que es la devolvió. presencia de una Lucero, plaqueta dile. grande. ¿En qué situaciones lo puedo tener? En alguna condición patológica. Cuando hay una La moto lo trombocitosis devolvió, dile. reactiva, puedo tener presencia de macroplaquetas, ¿no? O cuando hay alguna alteración en la coagulación también. La función principal de las plaquetas pues es la formación del coágulo sanguíneo, ¿no? Va a reparar los vasos sanguíneos dañados, les mencionaba hace un momento, que primero se adhieren, se pegan las plaquetitas, se juntan, forman como un tapón y entre ellos se empieza a meter la fibrina, ¿no? Para poder terminar de formar ese tapón para evitar pues que ese vaso sanguíneo pueda seguir sangrando. ¿Lo recibió? Muy ¿Lo bien, recibió? practiquemos ahora. Tenemos acá Ahorita. una célula pequeña que es un microcito, ¿no? Pensaba hacer esto un poquito más dinámico, pero nos gana el tiempo. Así que esto, lo que está señalando es un microcito, ¿sí? Ahí está. Esto que está acá es una alteración en cuanto a la forma. Tanto Había dinero dicho la familia. que en cuanto a la alteración de la forma de los hematíes son muy diversas. Entre ellas tenemos también los dianocitos que no les mencioné, pero que son las o los hematíes que tienen esta forma de diana, ¿no? Como unas Descarga un poquito, donitas, lo siento. como, como una parte central más clara, ¿no? Es la clásica forma de diana y son nuestros dianocitos, que son también una alteración de la morfología de los hematíes. Esto de acá también viene a ser una célula inmadura, ¿no? Les dije hace un momento, los eritroblastos, que son las células inmaduras que vamos a tener de nuestra estirpe eritroide, ¿no? De nuestra serie eritroide vamos a tener los eritroblastos. Acá vamos a tener una patología llamada hipocromía, ¿no? Les decía que cuando hay una disminución en la coloración de estos hematíes, estamos frente a la hipocromía. ¿Y en qué condiciones lo podemos tener? Por ejemplo, en una anemia ferropénica, ¿no? Por ejemplo. Estos de acá que vienen a ser nuestros neutrófilos, ¿sí? Tenemos neutrófilo acá arriba, neutrófilo acá, este de acá también, ¿no? Los neutrófilos acá tienen con 3 lobulaciones, el de acá igual, el de acá tiene hasta 4 lóbulos, pero son neutrófilos propiamente. Esto de acá viene a ser los monocitos, ¿no? Ambos son monocitos. Algunos dijimos que pueden tener un aspecto medio redondeado u ovoide, y algunos pueden ser arriñonados, ¿no? Los que vimos hace un momento eran medios arriñonados, pero estos de acá pues tienen ese núcleo ovoide. Son células grandes y miren, acá no hay inclusiones ni gránulos a nivel del citoplasma, ¿no? Que es para poder diferenciarlo con otra célula inmadura. Acá, por ejemplo, arriba tenemos plaqueta, acá a la izquierda tenemos linfocito y acá abajo tenemos un basófilo, ¿no? Y ahí está. Y el resto, pues, hematíes, que es lo que abunda también. Estas láminas son de cuando hice la residencia, que las pude tomar de el Hospital Hipólito Unanue. Ahí había, como hay un área hematológica, había bastantes pacientes con cuadros o diversas patologías hematológicas, ¿no? Entonces, para nosotros como residentes, ¿no? En nuestro periodo de formación, siempre pues era grato el poder tener casos así muy interesantes. Obviamente eso no era grato
alguna lesión que debíamos tratar o ayudar a tratar. Acá, por ejemplo, miren chicos, hay un exceso en la formación de plaquetas, ¿no? Hay bastantes plaquetas. Esto es una llamada trombocitosis. ¿En quiénes podemos tener trombocitosis? Ante una reacción, por ejemplo, ¿no? Como una reacción, algún factor o algún alergeno que haya podido haberse generado. ¿En quiénes más podemos tener trombocitosis? En algún tipo de manifestación oncológica, ¿no? Ellos también pueden desarrollar trombocitosis. Este neutrófilo, miren, por ejemplo, tiene una mayor cantidad de lóbulos, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 exacto, ¿no? 5 lóbulos, más de los que hemos visto. Y el de acá sí tiene un poquito más. Les había mencionado que cuando hay neutrófilos hipersegmentados puede haber una alteración, ¿no? Y entre algunas de esas patologías que lo ocasionan, pues la anemia megaloblástica lo ocasiona, ¿no? Pero es una trombocitosis lo que tenemos acá. Con eso termino, chicos. Son algunas de las fotos del tiempo en el que pertenecía a la brigada, también hace ya bastante tiempo. Mis 6 años de educación universitaria los pasé en la brigada. El 7º, bueno, pues no fue parte del internado, pero bueno, pues no, ese es el tiempo de calidad, ¿no? Que uno le dedica a la brigada, sin descuidar obviamente la parte académica, ¿no? No podemos descuidarla porque finalmente nosotros nos formamos para ser médicos, pero créanme que pues en la brigada se vive mucho, ¿no? Mucha amistad, mucho cariño, mucho respeto, que es lo que hasta el momento pues mantenemos. Yo a los chicos que están ahora a cargo de la brigada, pues casi a nadie conozco o he visto el crecimiento, pues por todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Sin embargo, somos parte de esa historia de la brigada de COE, ¿no? Y que nos enorgullece que ahora estén haciendo este tipo de eventos que fortalezcan mucho la parte académica del alumno, que se fortalezcan ellos también como formadores y organizadores, porque ya cuando uno egresa hace campañas hasta por demás. Y qué bueno que esto pues haya continuado, ¿no? Acá en la primera foto pues con el doctor Lem, ya fallecido en estos tiempos, pero que mucho hizo por nuestra brigada. Muy bien, eso es todo lo que quería decirles. Ahí les pongo mi neutrófilo feliz. No sé si tengan algo que comentar, alguna duda.